Buenas noches. Vamos a llevar el tema de farmacocinética, los aspectos generales de la farmacocinética. Las preguntas que tengan del tema, por favor, me las hacen a través de la plataforma. Antes de hablar de la farmacocinética, vamos a hablar de los aspectos que son importantes de conocer de un medicamento. Cualquier fármaco que compramos en la farmacia tiene un nombre. Y los fármacos no solo tienen un nombre, sino pueden tener tres. El nombre que se llama químico, que es el nombre de la molécula, el nombre de la molécula que fue creado. Generalmente traduce la estructura química, ¿ya? Las uniones, los carbonos, todo lo que tiene como compuesto químico. Este nombre casi nunca es usado cuando vas a adquirir un medicamento o recetar un medicamento. En lugar de eso, se ha establecido otro nombre, que es el nombre o denominación común internacional, el DCI o en inglés INN. Ya, este nombre es el nombre con el que se conoce la mayor parte de los fármacos y es el nombre del principio activo del fármaco y con lo que se nombran los fármacos genéricos. No se da por casualidad y está construido siguiendo algunas reglas dadas por esta comunidad internacional que traducen la estructura química del fármaco y con frecuencia su actividad farmacológica. Ejemplo, los fármacos derivados del ácido aril propiónico se van a llamar, son el ibuprofeno, el naproxeno, ketoprofeno. Los fármacos que en conjunto corresponden, por ejemplo, a las benzodiazepinas o bloqueantes de los canales o estimulantes de los GABA, van a tener la terminación AM, diazepam, clonazepam. Ya, entonces, en base a eso se van organizando los nombres y tienes los nombres del principio activo de la molécula. Ya. Y por último está el nombre comercial, que es el nombre que le da la empresa que produce el medicamento. Por ejemplo, está el paracetamol, que vendría a ser la denominación común internacional de un fármaco, y tenemos muchas marcas de paracetamol, como ser el Calmadolcito, el Calmadol, y que es con ese nombre comercial que se compran y se adquieren a veces en la farmacia, ¿ya? Y eso va a depender de la empresa, qué nombre le ponga. Cuando uno compra un medicamento, usualmente viene etiquetado y hay etiquetaciones que son importantes y no deben faltar. Una de ellas es, como decíamos, el nombre, los nombres del medicamento. Puede estar fijado el nombre comercial y abajo poner el nombre genérico o el principio activo. En fármacos que se llaman genéricos, el principio activo es el nombre del medicamento, es decir, no tiene una marca específica. Usualmente, también en la parte delantera, en la parte más importante del medicamento, está indicada la dosis por la que viene. Después también está indicado la forma farmacéutica, la presentación del fármaco, si vienen comprimidos, si vienen en jarabe, en qué está presentado el fármaco o en qué forma farmacéutica viene. Y tiene que también tener algunas indicaciones como algunas alertas, mantener fuera del alcance del niño, el código, la fecha de vencimiento, la dosis o la cantidad que habíamos dicho que también viene, o algunos símbolos, sobre todo para la conservación del medicamento. Esta es otra caja de medicamento y básicamente va a tener lo mismo, la presentación, que va a ser el nombre comercial, el principio activo o el nombre genérico, en qué forma farmacéutica viene, cápsula, sobre, jarabe, qué dosis del medicamento, qué cantidad tiene
cada tableta, qué cantidad tiene cada ml, si es un jarabe, va a depender eso. En todas las cajas va a haber lo que se conoce como el prospecto. El prospecto es algo que siempre debemos tenerlos en consideración y siempre debemos leerlo. Son informaciones sobre el fármaco, informaciones generales sobre el fármaco. Nos dice algunas características farmacocinéticas especiales, farmacodinámicas, las dosis, las vías, los usos y sobre todo nos dice las contraindicaciones, las precauciones que tenemos que tener al usar el fármaco y las reacciones adversas. Entonces, si no podemos saber todos los fármacos y esta información es una información útil para la administración o cuando tú tengas que tomar un fármaco y además permite que el paciente conozca su medicamento. Es una información clara y usualmente entendible para los pacientes. Aquí hay otro, por ejemplo, del medicamento, el ácido acetilsalicílico, y generalmente va a tener estos aspectos como la composición, la forma farmacéutica, para qué se usa, las indicaciones, las contraindicaciones, las precauciones, las interacciones, con qué otras cosas puede interactuar el fármaco, que es la información mínima que tiene que tener un prospecto. Todos los fármacos, tanto los que se venden en farmacias o algunos de venta libre, están listados y están controlados por el Ministerio de Salud. Existe en la página una lista nacional de medicamentos que se va actualizando cada 2 años aproximadamente, en el cual están figurando todos los medicamentos que son aprobados por el Ministerio, las dosis y las presentaciones aprobadas. Entonces, si uno quiere saber qué medicamentos hay o cómo recetar, esta es la guía más importante del país. Todo esto está regulado por la Agencia Estatal de Medicamentos y por la Oficina de Tecnología en Salud, la AGMET. Ellos van a regular qué fármacos se pueden importar, cómo hacer la autorización, y es la institución llamada a controlar los fármacos que se venden. Ellos realizan actividades de farmacovigilancia. Bien, entrando en sí a lo que es farmacocinética. Ya habíamos visto que la farmacocinética es una rama de la farmacología que se va a dedicar al estudio de los procesos que sigue el fármaco desde su introducción a nuestro organismo por cualquier vía hasta su eliminación. Entonces, es la rama de la farmacología que estudia el paso de los medicamentos a través del organismo, desde su introducción por cualquier vía, ¿ya? Y después su paso a través del organismo y posterior eliminación. La farmacocinética va a explicar lo que sucede en el fármaco, desde su ingreso hasta su eliminación. Un aspecto importante es que para que los fármacos puedan actuar, deben alcanzar su máxima concentración en el tejido donde va a actuar, en el sitio de acción. De manera que el lugar para que llegue al sitio de acción es la sangre, y más específicamente el plasma. Entonces, cualquier sustancia que tú consumas, y por cualquier vía, el objetivo es que llegue a la sangre y se concentre en la sangre. ¿Y dónde se va a concentrar? Principalmente en el plasma. Entonces, lo que se hace es medir el nivel de esa sustancia cualquiera en el plasma. Eso se llama nivel plasmático. Nivel plasmático, en este caso, puede ser de un fármaco y es un indicador de la concentración de esa sustancia. ¿Ya? Cuanto mayor nivel plasmático tenga un fármaco, mayor cantidad de fármaco habrá disponible para ejercer su efecto. ¿Ya?
Entonces, el objetivo de la farmacocinética es lograr la mayor concentración plasmática del fármaco. La farmacocinética es un proceso y se da en pasos. Entonces, el primer paso de la farmacocinética es la liberación. Dependiendo la vía de administración que uno del fármaco, vía oral, intravenosa, por ejemplo, o parenteral de inhalación, ya va a entrar el fármaco por cualquiera de estos lados. Si es vía oral, va a entrar por el tubo digestivo. Si es vía parenteral, usualmente entra directamente a la sangre inhalatoria, entrará a los pulmones. Cualquiera de vía que ingrese, ya el paso siguiente de la liberación es la absorción, es decir, la llegada del fármaco de la vía de administración a la sangre. Y de la sangre va a pasar al resto de los tejidos, como pasan todos los nutrientes que utiliza nuestro organismo. Ese proceso de paso de la sangre al resto de los tejidos se conoce como distribución. Y una vez que pasa a los tejidos, ejerce su efecto y ocurre ya rápidamente el metabolismo, siendo los principales órganos metabolizadores el hígado, el intestino y los pulmones, para después de metabolizarse y hacerse más fácil su paso a través de los tejidos para su eliminación. Los principales lugares de eliminación son el riñón, pero también se puede eliminar por heces, por sudor o por aire, ¿ya? Entonces, este es el trayecto general de un fármaco y mientras realiza este trayecto, pues también se concentra en su sitio de acción y ejerce su efecto. Y ese efecto es estudiado por lo que se llama la farmacodinámica, que vamos a ver en siguientes clases. Si nosotros le ponemos un mnemotécnico, estos procesos se conocen como LADME. La liberación del fármaco, la absorción, la distribución, el metabolismo y la eliminación. ¿Ya? LADME. Nuevamente, si lo vemos, liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción. Entonces, cualquier fármaco, forma farmacéutica que usemos por cualquier vía, va a tener un paso inicial, esto sí no en todos los fármacos, que es la liberación. De ahí va a pasar a absorberse, la absorción. Hay ciertos factores que van a afectar a la absorción también. Llega al plasma, que ese es el principal objetivo de la farmacocinética, para luego distribuirse, es decir, distribuirse en los tejidos, ya sea en el agua intersticial, en las células, o algunos van a quedar depositados también en el plasma sin poder distribuirse. Una vez que se ha distribuido en todos los tejidos, y al mismo tiempo que ejerce su efecto, empieza el metabolismo del fármaco y empieza a perder su actividad farmacológica y hacerse más disolvible, ¿ya? Para luego ser eliminado por la orina, por las heces, por la bilis. La liberación, como hemos dicho, es el primer proceso que sufre el fármaco. En este proceso lo que pasa es que el fármaco se separa del resto de los componentes, es decir, el principio activo se separa de los excipientes, ¿ya? El principio activo es lo que se refiere al fármaco en sí. Una vez que el fármaco se ha liberado, que es el primer paso, algunos fármacos no hacen liberación porque ya son administrados directamente sin otro excipiente, ¿ya? Y una vez que el fármaco se ha liberado, viene el segundo paso de la farmacocinética, que es la absorción.
La absorción representa todos los procesos de los fármacos desde el lugar donde han ingresado hasta llegar a la sangre, ¿ya? Entonces, en la absorción es el paso de la droga desde el lugar donde ha sido administrada hacia la sangre, a la circulación sanguínea, ¿ya? Es decir, llega a la sangre misma, a la circulación sistémica. Dependerá la vía de administración para que la distribución del fármaco sea mayor o menor. Vamos a ver que hay ciertos factores que van a influenciar en la absorción. Ahora, ¿cómo es que hace este proceso? ¿Cómo el fármaco pasa de la boca, el esófago, el estómago donde se disuelve hasta llegar a la sangre? Pues usualmente los fármacos van a seguir los mismos pasos que siguen las otras sustancias que nosotros absorbemos, los nutrientes, los electrolitos, etc. Implica el paso a través de la barrera celular, es decir, tienen que ir atravesando células, ¿ya? Y para eso tienen que atravesar a través de las membranas celulares, ¿ya? A través de membranas celulares, y eso implica distintos mecanismos de transporte. Entonces, la absorción básicamente es eso, es el paso del fármaco a través de estas membranas celulares. Debemos recordar que la membrana celular tiene una estructura especial. Está formado por una bicapa, son dos capas de lípidos y con proteínas entre medio. ¿Ya? Aquí tienen una bicapa que le decimos fosfolipídica, que tiene una cabeza que es lípido y otras dos hebras que son uniones de fosfato. Esto le da a la membrana plasmática una característica de ser muy liposoluble, ¿ya? Entre medio, la membrana está atravesada por una serie de proteínas que constituyen como una especie de canales. Ya tiene receptores en la superficie a los que muchas veces se unen los fármacos. Entonces, la membrana celular es uno de los elementos más importantes para la absorción y para el efecto de los fármacos. ¿Y cómo atraviesa un fármaco o un medicamento esta membrana celular? Los mecanismos que usa usualmente son los que utilizan otras sustancias, como les decía. Y entre los que están la difusión simple, la difusión facilitada, el transporte activo, el transporte unido a iones y lo que se llama pinocitosis. Vamos a ir describiendo cada una de ellas. La difusión simple o difusión pasiva es el mecanismo más usado para el transporte de fármacos. Implica que las sustancias tienen que ser relativamente liposolubles para poder atravesar esta bicapa fosfolipídica, y es un paso de una molécula de un lugar de mayor concentración a uno de menor concentración, es decir, a favor de un gradiente de concentración, por lo cual este paso no requiere energía. Este tipo de difusión lo utilizan los fármacos liposolubles, entonces que rápidamente por el gradiente de concentración pueden atravesar la barrera de la membrana plasmática. La difusión facilitada es un proceso ya en el que el transporte de moléculas de uno a otro lado de la membrana se hace a través de proteínas. Hemos visto que tenían canales de proteínas atravesando y eso se convierten como puentes, ¿ya? Puentes que permiten el paso de iones. Esta difusión facilitada no usa energía, pero sí va a depender de ciertos factores como la carga eléctrica de la molécula, la selectividad y la saturabilidad de esos canales de proteínas que atraviesan la membrana. Otro tipo de transporte menos usado, pero sí también pueden usar los fármacos, es el transporte activo.
el transporte activo implica el paso de una molécula de uno hacia el otro lado de la membrana, pero en contra de gradiente de concentración. Esto implica que hay un gasto energético. Ya necesita este transporte transformar esta proteína transportadora y generar un cambio que permita el transporte de moléculas. Entonces, si lo vemos acá, la difusión simple es solamente el paso de una molécula a través de la membrana, ya a favor de un gradiente de concentración. La difusión facilitada o mediada por un canal simplemente pasa una molécula de un lugar de mayor a menor concentración utilizando estos canales proteicos. También puede ser a través de un portador, también va de un lugar de mayor a menor concentración y se fija a un lado de la membrana, a un receptor, y por gradiente simplemente pasa el otro. Este tipo de difusión facilitada por transporte, difusión facilitada por canal o por transportador, se conoce en conjunto transporte pasivo. Y será transporte activo cuando en este proceso de transferencia de una molécula a otra lo hacen primero en contra de gradiente de concentración, ¿ya? Y utilizando una enzima que consume una molécula de energía en cada transporte, ¿ya? Y el que se llama también transporte secundario, que consiste en el uso de energía para sacar una molécula y en su contrario meter otra, ayudados por el gradiente eléctrico, pero que también utiliza energía. Un concepto que está muy ligado a la absorción de los fármacos es la biodisponibilidad. La absorción es la cantidad de fármaco que llega a la sangre, dependiendo de la vía administrada. En cambio, la biodisponibilidad se refiere a la cantidad de fármaco, y la palabra clave es aquí inalterado, sin alteración, que llega a la circulación después de la administración por cualquier vía. Este concepto es mucho más completo respecto a lo que es absorción. En algunos textos está incluso como un sinónimo, ¿ya? Pero la clave es eso, la fracción de fármaco inalterada que llega a la circulación sanguínea luego de la administración por cualquier. Ahora, que llegue un fármaco inalterado va a depender de múltiples factores. No todos los fármacos que se administran llegan al sitio donde actúan intactos, se van perdiendo en el camino y algunos se van perdiendo en gran cantidad. Entonces la biodisponibilidad nos va a indicar eso, la cantidad de fármaco exacta que está disponible para acceder a los tejidos. Entonces la biodisponibilidad también va a depender de la vía. Así tenemos una biodisponibilidad por vía oral, hace que el fármaco primero tenga que ser absorbido en el intestino, en el estómago, para de ahí recién pasar al hígado y del hígado recién pasar a la circulación sistémica. En cambio, si yo pongo directamente una inyección intravenosa, estoy colocando directamente el fármaco al torrente sanguíneo, saltándose todos estos pasos que sigue dentro el estómago, el intestino y finalmente el hígado y a la circulación sistémica. Entonces, ahí está la diferencia de que puede ser un mismo fármaco con el mismo principio activo, pero la vía de administración va a determinar cuánto sea el efecto. Además de la vía de administración, que es lo más importante al momento de determinar la absorción o la biodisponibilidad de un fármaco, existen otros factores que modifican la absorción,
entre los que están las propiedades físico-químicas del fármaco. Si es un fármaco muy grande, con una carga, con una polaridad alta, no va a pasar. Entonces, esos factores también van a determinar la absorción de los fármacos, las propiedades físicas del fármaco. La concentración, la cantidad de fármaco que es administrada, la dosis, eso también es un factor que va a determinar cuántas moléculas de fármaco tengo disponibles para que se absorban. El área de absorción. Cuanto mayor sea el área de absorción, mayor será la cantidad de fármaco que yo pueda distribuir o que puede estar disponible para su acción. Y también hay ciertos factores patológicos que pueden alterar, como ser algunas enfermedades, la presencia de diarrea, por ejemplo, que hace que el fármaco se elimine más, la presencia de vómitos, la presencia de alteraciones renales o hepáticas que hacen que haya mayor o menor volumen de absorción de fármaco. Uno de los factores que más modifica la absorción y la biodisponibilidad del fármaco es el llamado efecto de primer paso. ¿Qué es el efecto de primer paso? Este efecto solo se da cuando el fármaco pasa o llega al tubo digestivo, es decir, es administrado por vía oral. El efecto del primer paso implica la degradación o la pérdida del fármaco que se produce tras la administración oral por un mecanismo de metabolismo hepático antes de llegar a la circulación sanguínea. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre? Cuando nosotros consumimos un fármaco, lo tomas, llega al estómago, ahí se libera, se absorbe, pasa a través de las paredes celulares de las células gástricas, de las células intestinales, y todas las sustancias que son absorbidas por estas células pasan a la circulación portal. Todo lo que se absorbe en el estómago pasa a la circulación portal o porta. Y esa circulación después va a ir al hígado. Entonces, al ir todas las sustancias del estómago al hígado, se metabolizan en el hígado y recién son recogidas por las venas hepáticas y pasan a la circulación sanguínea. Entonces, el efecto del primer paso es eso, es la degradación o pérdida de la actividad de un fármaco que se produce por un metabolismo hepático antes de llegar a la circulación sistémica. Y es así que este efecto del primer paso es el motivo principal porque algunos fármacos necesitan administrarse en más dosis cuando se toman vía oral que cuando se administran vía endovenosa. Entonces aquí podemos ver un fármaco que es el 100% del fármaco, llega al estómago, se absorbe el 100% y pasa a la circulación portal. Aquí en la circulación portal ocurre un mecanismo de metabolismo hepático que a través de la maquinaria enzimática del hígado va a ir disminuyendo la disponibilidad, o sea, la cantidad de fármaco activo. Y esa cantidad de fármaco activo recién va a pasar a la circulación sistémica después de este metabolismo hepático. Una vez que el fármaco ha llegado a la circulación sistémica, ocurre el siguiente paso, que es la distribución. La distribución es el proceso por el cual el fármaco pasa de la corriente sanguínea a los tejidos, al espacio intersticial o a los mismos tejidos, a la célula, para ejercer su acción ya en el sitio de acción. Esta distribución va a depender de múltiples factores, entre los que están tres importantes: las propiedades físico-químicas del fármaco, flujo sanguíneo a los tejidos y la fijación del fármaco a las proteínas plasmáticas.
Las propiedades físicas del fármaco están dadas por su liposolubilidad, su ionización, el peso molecular y el pH. Obviamente, cuanto más liposoluble, cuanto el fármaco no esté ionizado y sea más pequeño, tenga bajo peso molecular, se va a distribuir mejor. Entonces, estas características del fármaco son las que van a también definir cuánto del fármaco se distribuye. El segundo factor es el flujo sanguíneo tisular. Recordemos que no todos los órganos de nuestro cuerpo reciben la misma cantidad de sangre en la misma velocidad. Hay órganos que son de flujo preferencial, que son el cerebro, el corazón y el riñón, en el que rápidamente se distribuyen los fármacos. Se distribuye el tejido y obviamente con él los fármacos. Y después tenemos otro grupo de tejidos que son los de bajo flujo o flujo no preferencial, entre los que están la piel, el músculo, el tejido adiposo. En estos tejidos el fármaco también llega a través de la circulación sanguínea, pero en menor cantidad y mucho más lento que lo que llega a estos órganos de flujo preferencial. Otro factor que es importante para la distribución es el que decía la unión de los fármacos a las proteínas plasmáticas. Recordemos que en la sangre hay una gran cantidad de plasma, ¿ya? Y que el plasma tiene proteínas en su composición. Entonces, las proteínas tienden a atraer a las moléculas de fármaco y fijarlas a ellas, a las proteínas, se fijan, ¿ya? Y es así que en la sangre puede haber dos tipos de fármacos. Los fármacos unidos a las proteínas, que son los que están pegados a esta proteína y hacen que sea mucho más grande y más difícil que pase a través de las uniones celulares o a través de la membrana para llegar a los tejidos, ¿ya? Y eso hace que el fármaco que esté unido a proteínas ya no sea el fármaco que se distribuye. Y existe otra fracción de fármaco que se llama fármaco libre, que es el fármaco que no alcanzaba a unirse a proteínas y que es el fármaco que se va a distribuir y es el que va a hacer el efecto a nivel de los tejidos. Del total de las moléculas de una droga administrada cualquiera, la fracción que se une a las proteínas, que se pega a las proteínas, va a depender de múltiples factores, entre los que están la concentración plasmática de la droga, qué cantidad de medicamento hay en la sangre, el número, ¿ya? Y la afinidad por las proteínas plasmáticas que pueda tener ese fármaco. Obviamente, si es más afín, si tiene más uniones, habrá más fármaco unido a proteína y menos fármaco libre. Entonces, la unión de los fármacos a las proteínas lo que va a hacer es limitar la concentración en los tejidos y en el sitio de acción, ¿ya? Esto es un hecho que pasa con todos los fármacos. Solamente hay algunos que van a tener mayor o menor afinidad para fijarse a proteínas plasmáticas. Otros factores que van a influir en la unión de los fármacos a las proteínas están, por ejemplo, la edad. Los recién nacidos y los ancianos van a tener menor unión a proteínas plasmáticas y mayor cantidad de fármaco libre. Y eso porque evidentemente tienen un sistema más inmaduro y tienen menos cantidad de proteínas, ¿ya? Otro factor que influye es la gestación. Igualmente hay menos unión a proteínas plasmáticas y mayor cantidad de fármaco libre. Y un tercer factor son factores patológicos, de enfermedad, ¿no? Que va a haber una reducción en la albúmina, por ejemplo, en la insuficiencia renal, hepática, en los quemados o en la desnutrición, lo que va a hacer que haya menor fijación a proteína y más fármaco libre. Y puede ser también
lo contrario, que haya un aumento en las proteínas plasmáticas como la albúmina, secundario a enfermedades como el hipotiroidismo, que va a hacer que haya más fijación a proteínas y menos concentración de fármaco libre. Otro aspecto importante en la distribución es el volumen de distribución. El volumen de distribución es el volumen, la cantidad total de líquidos donde se va a disolver si quiere el fármaco. ¿Ya? El volumen de distribución depende de la dosis. Obviamente, no es lo mismo, no tienen el mismo porcentaje de agua ni el mismo volumen de distribución un anciano que un niño. El niño, el 100% de su cuerpo es casi agua y esto va disminuyendo con la edad. El volumen de distribución se puede incrementar en distintos problemas, sobre todo aquellos que impiden un buen manejo de volúmenes cardíacos, de volúmenes urinarios. ¿Ya? Por lo tanto, si hay falla renal, si hay falla hepática o hay falla en la concentración de proteínas, van a generar alteraciones en ese volumen de distribución. Además, otros factores que pueden alterar y pueden hacer que haya más problemas a nivel de la distribución son la presencia de edemas y ascitis, la insuficiencia cardíaca y la acidosis. Los edemas van a aumentar el agua en el que se va a disolver los fármacos. Por lo tanto, va a reducir el volumen de fármacos disponibles. La insuficiencia cardíaca va a reducir que el fármaco llegue a los tejidos. ¿Por qué? Porque el corazón no impulsa adecuadamente la sangre y evita que haya un paso adecuado de las moléculas de fármacos. Y la acidosis, que va a hacer que aumente la cantidad de ácidos en la sangre o la cantidad de hidrogeniones en la sangre, que va a hacer que se reduzcan ciertos componentes básicos de la sangre y también ciertos fármacos. Es importante al momento de decir que los fármacos se distribuyen en todo el organismo, que hay órganos especiales que tienen sus barreras especiales y no cualquier sustancia va a llegar ahí. Uno de estos es el sistema nervioso central, que va a tener la barrera hematoencefálica, que está formado por uniones estrechas y que no permiten el paso de sustancias con una carga específica y con un peso molecular grande o que tengan como les decía, una carga alta. Otra barrera que hay es la barrera placentaria, que impide el paso de moléculas, de fármacos hacia la placenta y obviamente se distribuyen en el feto. Y existen otros órganos que se llaman reservorios, en los cuales existe distribución, existe absorción, pero son bastante lentas, lo cual hace que se funcionen como reservorios. Y estos son el músculo, el hígado, la grasa, en el cual llegan los fármacos muy lentamente, se van eliminando también y hace que se acumulen en estos órganos y constituyan depósitos o reservorios especiales de fármaco. Una vez que el fármaco se ha distribuido, ejerce en el sitio de acción donde va a actuar su mecanismo de acción, que eso vamos a explicar cuando hablemos de farmacodinámica. Ya cuando el fármaco ha ejercido su acción, y es algo que ocurre de manera simultánea, se da el metabolismo. El metabolismo es el proceso por el cual los fármacos se transforman de una sustancia muy liposoluble a una sustancia hidrosoluble para que sea eliminada por el riñón. ¿Ya? Este proceso sigue pasos, que lo que va a buscar es que esas moléculas sean, como les decía, más hidrosolubles y puedan eliminarse. Sin embargo, a veces cuando se produce este proceso quedan algunos metabolitos que son tóxicos intermedios de la sustancia y pues pueden generar toxicidad.
El metabolismo de los fármacos se realiza en dos fases, la fase 1 y la fase 2. La fase 1, que se llama también alteración de la estructura química, implica que el fármaco va a sufrir una serie de reacciones químicas secuenciales que van a hacer que se altere la estructura química del fármaco. Ya, al alterar la estructura química del fármaco, el fármaco pierde su actividad farmacológica. Eso es muy importante. Ya deja de ser farmacológicamente activo. Sin embargo, hay todavía cierta cantidad de fármacos que, pese a esa alteración, mantienen cierta actividad farmacológica. ¿Ya? Una vez que el fármaco ha perdido la actividad farmacológica, ya se ha transformado la molécula, pasa la fase 2, que implica una serie de reacciones que van a combinar esa molécula de fármaco ya más hidrosoluble, sin actividad farmacológica, con proteínas o aminoácidos para hacerlo muchísimo más hidrosoluble y de esa manera poder eliminarlo a través del riñón. Entonces acá lo vemos en un cuadrito. La biotransformación de los fármacos es un proceso muy específico. En algunos casos se hace en forma natural y que utiliza un sistema de detoxificación que principalmente está en el hígado, ¿ya? El hígado, lo que va a hacer es transformar los fármacos de muy liposolubles en fármacos hidrosolubles, lo que va a facilitar su eliminación a través de orina y la bilis, ¿ya? Y este proceso de transformación de los fármacos tiene dos fases, 1 y 2. La una relacionada con el cambio de la estructura molecular y la fase 2 con la fijación a proteínas plasmáticas para ser eliminadas. Ya aquí están nuevamente los días. Uno de los factores más importantes en el hígado que permite el metabolismo de los fármacos es el sistema oxidativo microsomal hepático. ¿Ya? Este es un grupo de enzimas oxidasas, las citocromo-oxidasas, que se encuentran en el hígado y son los principales detoxificadores de sustancias crónicas o de sustancias en general. Ya este sistema P450, como dice su nombre, tiene como 450 enzimas, crea e inactiva una serie de componentes que incluyen fármacos, pero también a veces tóxicos u otras sustancias como el alcohol. Hay también factores que van a modificar este metabolismo, entre los que están, por ejemplo, la edad. Los ancianos y los niños van a tener disminuida la fase metabólica, la actividad metabólica. Otro factor que modifica el metabolismo es la enfermedad hepática, porque obviamente está disminuida la actividad de las enzimas hepáticas. Hay otros factores genéticos, ya que hacen que una persona metabolice más rápido o menos rápido las sustancias. La dieta, las dietas muy hiperproteicas van a hacer que aumente el metabolismo oxidativo de algunos fármacos y haga que pues se puedan eliminar más rápido. Igualmente esto ocurre con la capacidad de fumar, porque eso hace que altere el metabolismo, es otro tóxico, y hace que se acelere también el metabolismo de los fármacos. Hay dos grupos de fármacos, los que se llaman inhibidores e inductores, que son los que también pueden alterar el metabolismo, ya sea bloqueando este grupo enzimático o induciendo mayor actividad, y ambos van a alterar el nivel plasmático. Finalmente, una vez que el fármaco se ha metabolizado, se ha vuelto en una molécula más hidrosoluble, se elimina. El principal órgano de eliminación es el riñón.
Sin embargo, también se puede eliminar fármaco por otros órganos, como ser la saliva, como ser las glándulas mamarias, la respiración, las heces. En el riñón, la excreción se realiza mediante todos los procesos que hace el riñón normalmente, que son la filtración, la secreción tubular y la resorción tisular. ¿Ya? Entonces, a través de estos procesos, el fármaco va a pasar a la orina y de esa manera va a irse eliminando. ¿Ya? La excreción va a depender también de ciertos factores. Hay factores que la modifican, como la presencia de insuficiencia renal, la presencia de disminución en la perfusión renal, como por ejemplo la insuficiencia cardíaca hace que no se envíe una cantidad adecuada de sangre al riñón. Y esto también ocurre en ancianos, en la que disminuye la capacidad de aclaramiento o de eliminación de sustancias tóxicas en la orina, o la modificación en el pH de la orina. Entonces, hay un concepto que es muy importante cuando hablamos de la capacidad que tiene el riñón de eliminar fármacos, y el concepto es el aclaramiento renal, que es la cantidad de plasma que el riñón puede limpiar por unidad de tiempo. Por ejemplo, cuánto el aclaramiento renal o hepático puede ser variable. El aclaramiento renal, por ejemplo, es de 5 ml por minuto, es decir, que el volumen de plasma depurado en un tiempo es de limpio, si quieren, en un tiempo es de 5 ml. El aclaramiento va a determinar la concentración plasmática y por lo tanto va a determinar qué cantidad de fármaco va a haber en la sangre y qué cantidad se va a eliminar. Y este equilibrio entre la eliminación y el ingreso y la concentración en el plasma van a ser los factores más importantes de la farmacocinética, como vamos a ver adelante. Bien, esa es la clase de hoy. Está disponible bibliografía adicional y también un video para que miren, repasen el efecto del primer paso. Buenas noches.